día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones al respecto de la voluntad de Dios para los cristianos respecto al matrimonio. Ese es un tema absolutamente importante, muy gravitante para la vida de los hermanos, para la vida de la iglesia local. Hermanos, para también buscar la santidad del Señor al respecto de todas estas cosas en su bendita palabra. Amados, si no cumplimos la voluntad del Señor al respecto de todas estas cosas, vamos a tener serios y gravísimas consecuencias para nuestra vida y la vida de nuestros hijos y de nuestra futura descendencia. Por tanto, les rogamos en el amor del Señor que sean ustedes diligentes en cuanto a buscar en la palabra del Señor el consejo y también hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos. No solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Hemos desarrollado varias partes al respecto de esta serie. Hemos visto primeramente los conceptos del mundo a desechar, lo vimos en la primera prédica. También vimos la intervención de los padres y la iglesia en este asunto relacionado al cortejo cristiano o a la voluntad del Señor para que en un momento los jóvenes, los niños que están creciendo, los jóvenes o adultos se casen en el Señor. Vimos también la arquitectura divina en la creación del hombre y la preparación a la cual tienen que estar sujetos los varones, los jóvenes, que tienen que empezar desde corta edad, sean diligentes para que en un momento puedan sostener tanto material como espiritualmente a su futura esposa y a su futura familia. Y también vimos la preparación de las damas, amados hermanos. La semana pasada vimos la primera parte de este camino, de este proceso ya propiamente dicho, ya cuando el varón está dispuesto para casarse, preparado para casarse, entonces comenzamos a ver a manera de preguntas y respuestas el camino que traza el Señor en su palabra para que no se peque contra Él, el camino en el cual Él bendice, amados hermanos. Y hoy día vamos a continuar con este camino. En relación a esta última predicación vimos varios puntos. El primero de ellos lo voy a listar, que todos los versículos de la palabra de Dios que hasta el momento habíamos revisado deben ser la guía de usted, amado hermano, amada hermana. También vimos que tú, que has sido rescatado por Dios de tus pecados, solamente tienes un camino trazado en la palabra del Señor. Cualquier otro camino que se desvíe, aún en este tema tan importante, va a ser de desagrado a los ojos de Dios y te va a traer consecuencias, definitivamente. Y también hemos visto que por ningún motivo debes poner tu vista en una mujer incrédula. Y amada hermana, tampoco por ningún motivo debes tener y poner tu vista o aceptar una pretensión de un varón incrédulo. También hemos visto entonces, amado hermano, siguiendo este camino, que debes buscar a tu futura esposa. Debes buscarla para que la halles. ¿Dónde la debes buscar? También vimos eso, en base a la palabra del Señor. No en el mundo, no en Tignat, como lo buscó Sansón. Seguidamente vimos, no la buscarás en cualquier congregación. Hablamos de ello también. Si vas a buscar una esposa, ¿qué cualidades debe tener? Y está eso en la palabra del Señor y lo hemos desarrollado a lo largo de todas las prédicas pasadas. Buscarás no solo una dama que diga que es cristiana sin importar la doctrina que crea, sino buscarás a una dama que ame la palabra de Dios. También buscarás no solo una dama que diga que es cristiana sin importarle sus frutos dignos de arrepentimiento o sin importarte, sino a una dama que obedezca la palabra de Dios, amado. Seguidamente vimos el siguiente punto, buscarás una dama que en el futuro se sujete a ti. Y también vimos ¿y cómo esperarás que la dama se sujete a ti? Pues debes buscar entonces una dama que tenga testimonio de sujetarse a sus padres, a la iglesia, a los hermanos en el Señor. Buscarás a una dama que tenga testimonio de servir al Señor, agradándole a Él, que viva en su soltería, agradando a Dios. Seguidamente vimos el último punto. No buscarás una dama con un carácter propio de una mujer empoderada, una mujer rencillosa, una mujer que no tiene un espíritu afable y apacible, que ese sí es de estima delante de Dios. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de este camino, del cortejo cristiano. Y este punto lo he titulado, ¿qué otras áreas deben considerarse y evaluar con respecto al carácter interior de la futura esposa que se está buscando? Amados, aquí vamos a traer un principio de la palabra del Señor contenido en el libro de Nehemías. Así que debemos tener presente el principio de estudio, de análisis, de investigación, de búsqueda de Nehemías acerca del estado de Jerusalén para la reconstrucción del muro a su alrededor. Ciertamente, amados hermanos, podemos extraer de este pasaje tan precioso muchos principios para nuestra vida práctica. Y dice Nehemías, capítulo 2,
versículo 11 al 18. Noten ustedes, por favor, y voy a hacer énfasis en algunas palabras. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Amados, él dice, llegué a Jerusalén. Él va a indagar, va a investigar, va a estudiar y analizar la situación en la cual se encontraba. Jerusalén. Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno. Note usted, llegué, me levanté, no declaré. Él está analizando la situación, está viendo el contexto, la situación, ¿verdad? En cada momento se entiende como hombre de Dios, tomando consejo, orando al Señor y viendo, examinando, haciendo todas las cosas decentemente y en orden. No declaré, dice. Y luego dice, y salí, note usted esos verbos, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé, note usted, salí, observé, llegué, no declaré, me levanté, salí, observé. Note ese principio que podemos extraer, amados hermanos, de análisis. Los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé. Nuevamente, amados hermanos, mire, nuevamente hacer énfasis con estos verbos. Llegué, me levanté, no declaré, salí, observé, pasé, subí, observé. Nota usted entonces acá un principio, amado hermano, hermana, también que tú tienes que discernir todas las cosas en este asunto tan importante para el resto de tu vida y que tiene implicancia eterna para tus seres queridos, para tu futura descendencia, hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Por favor, continuamos. Entonces repito, aquí en este punto, pasé, dice Nehemías, luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Note usted, vemos aquí, estamos leyendo ya 2 veces, observé, subí luego, entré, me volví, pasé. Nota, así, amado hermana, tienes que ser diligente. El comportamiento de la dama, cómo se sujeta al varón, cómo responde, cómo se conduce en la iglesia, cómo se conduce en una reunión de coinonía ahí entre los hermanos, cómo se conduce cuando habla, cómo se expresa, tiene un espíritu afable, apacible, tiene un carácter rencilloso, tiene que trabajar todavía en su comportamiento, en su carácter. Todas estas cosas, amados hermanos, o es el varón, la hermana, por ejemplo, es un varón rebelde, es un varón que no se sujeta, es un varón que siempre está ahí criticando a otros hermanos. Sumo cuidado, por favor, amada hermana, amado hermano. Y él sigue diciendo el relato, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y 2 puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amado hermano, amada hermana, así tienes tú que edificar, ¿verdad? Tus manos, tienes que esforzar tus manos para que tú puedas hacer la voluntad del Señor en todas las cosas. Todas las cosas tienes que hacer diligentemente, decentemente y con orden. Y justamente estamos viendo ahora en estas últimas prédicas el orden, los pasos, los caminos, vamos a decir así, la senda que el Señor ha trazado, las cosas que debemos hacer, los principios que tenemos que seguir y las cosas que no tenemos que hacer para no pecar contra Dios, para no tener disciplina de parte del Señor también. Entonces debe revisar si la dama muestra madurez espiritual, amor por Jesucristo, obediencia a su palabra,
cuáles son sus convicciones personales, por ejemplo, acerca de la doctrina que cree y su posición respecto a doctrinas de demonios que en muchos lugares se predica. ¿Cuáles son sus convicciones respecto a la iglesia, a la membresía de la iglesia, la importancia de la membresía de la iglesia? Tiene mucho afecto, mucho aprecio y mucho respeto y honra a esta institución de nuestro Señor, ¿verdad? Se sujeta a la iglesia. ¿Qué percepción tiene respecto a la disciplina eclesiástica? ¿Es muy serio para ella? ¿Cuál es su posición respecto a la confesión de fe de la iglesia? ¿Qué opina la dama respecto al criar hijos? ¿Qué opina la dama respecto al rol de ser cuidadora del hogar? ¿Qué opina la dama respecto a la Biblia? ¿Cuál es su posición respecto al aborto, el cesacionismo, el continuismo? ¿Cuál es su posición respecto al divorcio? ¿Cuál es su postura respecto a la música contemporánea? ¿Cuál es su posición respecto a la amplia gama de diversiones que se expone en el mundo? ¿Hay rasgos de rebeldía ante las autoridades paternas o de la iglesia en ella? Así, ¿está dispuesta a dejar su profesión o trabajo para dedicarse al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos? ¿O es que por ahí salió en alguna conversación que yo, bueno, he estudiado tanto tiempo ya, y nadie me quita? Entonces tú vas analizando, por favor. Es muy importante, amada hermana, usted también, que sepa y que indague diligentemente acerca y vaya usted analizando y observando la piedad de la persona, de los solteros y sobre todo aquel varón que un día la va a pretender. 1 Corintios 14:40 también dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que todas estas cosas serán reveladas en las conversaciones que en las iglesias ciertamente mantienen los hermanos congregantes o en aquellas reuniones de confraternidad que se dan entre las familias de los hermanos. O por ejemplo, los días que hay reuniones por el bautismo de algún hermano, alguna hermana. Ahí usted puede ver también el comportamiento. Así que tenga presente, por favor, amado hermano varón, como zarcillo de oro como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Qué tremenda comparación hace nuestro Señor en Proverbios 11:22. Imagínese usted un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Usted tiene un oro de 24 quilates, ¿no? Tan bonito, tan grande, tan precioso, como una perla de diamante, y lo pone en el hocico de un cerdo. ¿Y usted qué dirá? ¿Qué es eso, el hocico de un cerdo? Como que no hay compatibilidad, ¿verdad? Y el Señor trae esto para darte un ejemplo. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Apartada de razón. No hay entendimiento en la palabra del Señor. No tiene la mente de Cristo, pero es una mujer hermosa externamente. Pero el Señor dice que así es como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. El zarcillo de oro es la hermosura externa, lo externo de tal dama. Pero realmente acá dice, es como un cerdo en el sentido de que hay corrupción, en el sentido de que hay suciedad, en el sentido de que hay inmundicia. No hay pureza, no hay santidad, no hay hermosura interna, no hay un corazón regenerado, no hay una voluntad que haga la voluntad de Dios, no hay afectos para Dios, para su palabra, para los hermanos, para el cristianismo, para Cristo. No hay nada de eso. Es apartada de razón. Amado hermano, tenga usted presente estas cosas. Por eso es muy importante que no inicie ninguna relación. Como vamos a ver, no quiero adelantarme, sino que usted tiene que guardar su corazón, servir al Señor en su soltería. Amado hermana, amado hermano, amado hermana, por favor, y luego usted siga los preceptos divinos para que un día pueda casarse en el Señor. Y casarse en el Señor no solamente es casarse con un cristiano, menos con alguien que dice que es cristiano y nada más, y no tiene frutos dignos de arrepentimiento, sino casarse en el Señor es precisamente todo lo que estamos viendo, todos los pasos, todo el camino para hacer la voluntad del Señor en este tema. Así que seguimos avanzando como siguiente punto, habiendo visto todas estas cosas anteriores. El siguiente punto viene entonces quienes participan activamente, guiando, supervisando y aconsejando en la búsqueda de la futura esposa virtuosa. Y a la hermana también, quienes participan activamente, hermana, para que tú puedas aceptar una pretensión. Vas a aceptar que un varón venga de frente y te hable, te invite una carta, te invite a almorzar, al cine, aquí, allá. No, no. Ya, mire, seguimos. ¿Quiénes participan? Eso vamos a ver más adelante. ¿Quiénes participan activamente? Es la pregunta. Luego, hacernos las preguntas anteriores, los puntos anteriores, sus temas anteriores. Ahora viene, ¿quiénes participan activamente? Guiando, supervisando y aconsejando en la búsqueda de la futura esposa virtuosa.
Escucha bien, hermano, es sumamente importante que en el proceso de búsqueda de la futura esposa, para lo cual vimos el principio contenido ya en el libro de Nehemías, no debes involucrar ni hacer que ninguna dama involucre sus sentimientos, emociones o afectos para contigo. Ello, porque si por diversas circunstancias no prospera el cortejo cristiano con tal dama, no debes salir tú dañado, ni tampoco debes dañar a ninguna dama, ni a la familia de esta dama, ni a la iglesia, ni ser de tropiezo para la iglesia, ni para los jóvenes de la iglesia, ni para los niños de la iglesia. Esto es importantísimo, esto es crucial, esto es gravitante, y esto ya se explicó en anteriores predicaciones abundantemente, que solo en el matrimonio pueden existir los sentimientos, emociones y afectos románticos de un varón para una dama, de una dama para un varón. El no tener presente estas verdades espirituales haría entonces que tú adulteres en tu corazón, pues el Señor dijo, no solamente el adulterio es llegar al acto físico, sino que aún uno puede adulterar en el corazón, con el pensamiento. Pues nuestro Señor dijo en Mateo 5:28, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que si tú le envías una carta a una hermana, no, saltándote el camino que el Señor ha dispuesto en su palabra, entonces tú ya estás codiciándola. Tú estás pasándote por encima de la autoridad del papá, por encima de la autoridad del consejo que te puede dar tu padre, o del consejo que ya te dio el pastor de la iglesia, conforme a la palabra del Señor, y estás adulterando en tu corazón, estás pecando contra el Señor, y no esperes que eso sea prosperado por Dios, hermano, hermana. No esperes que eso sea prosperado por Dios, ese camino que estás tomando, contrario al camino dispuesto por Dios. Así que la búsqueda responsable y piadosa debe ser realizada, pero con santidad, bajo los principios de paciencia, pureza, piedad y sujeción a tus padres, con muchísimo cuidado para que no salgas dañado tú y para que no dañes a nadie, a ninguna hermana. Qué terrible sería si has entendido mal y te has pasado indagando en la búsqueda de una posible futura esposa y te la has pasado involucrando emociones, afectos, sentimientos, haciendo esperanzas a tal o cual dama, diciendo palabras románticas a una dama, saliendo a pasear, a comer o al cine con una u otra dama, sobre pretexto de que me han dicho que busca a mi futura esposa y la estoy buscando. Invitar a una dama a tal o cual reunión privada, etcétera, etcétera, etcétera. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuánto daño se hace? ¿Cuánto daño se ve en el mundo? ¿Y cuánto daño se ve en las mismísimas iglesias evangélicas que no predican todo el consejo de Dios, menos estas cosas tan importantes? Así que, como el mundo. Pero tú no eres del mundo, ¿verdad, amado hermano? Si eres cristiano, si tú eres del mundo, entonces te vas a guiar en base a la palabra y vas a hacer lo que Dios te dice en su palabra, lo que el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, te dice en su palabra, y vas a obedecer a Cristo, que dijo que si le amas, guarda sus mandamientos. Entonces, a la pregunta de este punto 15, ¿quiénes participan activamente, guiando, aconsejando y supervisando en la búsqueda de la futura esposa virtuosa? La respuesta es primeramente, Dios. Nada puedes hacer sin la gracia y misericordia de Dios. Nada. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amado amigo, amiga, sin Cristo, si no estás unido a Cristo, todas estas cosas que hemos leído hasta este punto, todas las prédicas anteriores, te van a parecer locura, las vas a aborrecer, es la pura realidad. Y vas a seguir tu camino haciendo lo que hace la gente del mundo, los varones del mundo, los jóvenes del mundo, y vas a pecar, y vas a tener consecuencias, y Dios te puede traer castigos tan fuertes y tan gravitantes, tan graves, que te van a acompañar el resto de tu vida, si es que no partes de aquí. Entonces, como consecuencia de tu pecado, ¿verdad? Porque puedes de repente, aborreciendo estos consejos, no, yo sé cómo lo hago, me busco una dama por ahí, y resulta que la dama había sido pareja de un sicario un día te quita la vida, por ejemplo, o la dama se embaraza de otra persona, lo que sea, cosas que se ven en el mundo, ¿verdad? Por tu negligencia, por tu desobediencia a la palabra de Dios, es tu pecado, y la paga del pecado es muerte, hay consecuencias por el pecado, así que, pero en Cristo, si tú puedes hacer la voluntad de Dios, separado de Él nada puedes hacer. Unido a Cristo tienes la vida eterna y tienes también el Espíritu Santo orando en ti para que te guíe en todas estas cosas. El Señor dice también en Filipenses 2:13,
porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oh, qué tremendo, qué precioso. Finalmente es Dios quien tiene el corazón del hombre en sus manos. Así que tienes que rogarle por misericordia para que Él te guíe en este tema tan importante para tu vida. Tienes que sujetarte, tienes que ser una persona paciente, tienes que ser una persona sumisa al Señor, porque Él es el que produce y va a producir en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque te ama con amor eterno. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente, si tú eres uno de su pueblo, entonces Él, como Él es el que produce todo, tanto el querer y el hacer, entonces tienes que sujetarte a Él. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí está, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Por tanto, tienes que sujetarte a Él, tienes que permitir su guía de Él. Si tú no obedeces esto, vas a tener gran tropiezo para ti y para los tuyos. Proverbios 16:3, encomienda a Jehová todas tus obras. Esta es tu obra de que un día te quieres casar y un día quieres tener un matrimonio en el Señor. También encomienda a Jehová esta obra tan preciosa, la del matrimonio en el Señor. Y tus pensamientos serán afirmados. Si ponemos en manos de Dios nuestros asuntos, y este asunto del matrimonio, que es sumamente importante, amado hermano, hermana, bien podemos dejar también en sus manos el resultado que Él hará, según su buena voluntad, agradable y perfecta. Pues Él te ama y te dará lo que es mejor para ti. Así que debemos pedir a Dios en un espíritu humillado, acuérdate de mi vida, acuérdate que mi vida es un soplo, como decía ahí Job 7:7. Acuérdate, Dios, que mi vida es un soplo. Ten misericordia de mí, Señor. Bendíceme a mí, bendice a mi futuro esposo. Prepáralo, no sé dónde está. A mi futura esposa, no sé dónde está, ¿verdad? Acuérdate de mi vida que es un soplo. Bendice a mi posteridad, Señor, que pueda hacer tu voluntad, Señor. Acuérdese que mi vida es un soplo, tan corta es mi vida, Señor. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Tú tienes que acercarte con un espíritu manso, con un espíritu quebrantado, humillado delante del Señor, para que Él haga su voluntad. Si vas con un espíritu orgulloso, pensando que todo lo sabes aún en este tema tan importante, y que no, yo voy a hacer lo que yo aprendí, yo voy a hacer lo que vi en televisión, yo voy a hacer lo que hacen mis compañeros, vas a tener tropiezo, vas a tener pérdidas. El Señor te va a disciplinar si eres creyente o de repente no lo eres. Y te lo digo con amor. Mira, entonces, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios. Tú vas con un corazón humillado, entristecido, reconociendo tu pecado, reconociendo tu ignorancia, reconociendo que tu vida es un soplo, reconociendo que nada puedes sin Él. Mira, por favor, qué importante. Y Él te recibe. Él te recibe. Salmo 26:11. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Voy a andar en integridad en este tema, Señor. Es difícil, Señor. No es como en el mundo. Pero por favor, Señor, voy a andar en integridad. Me he propuesto delante de sus ojos, delante de usted. Pero tenga misericordia de mí, Señor. Prospéreme, por favor, en este caminar. Salmos 37, del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En este tema, el camino hacia el matrimonio cristiano, encomiéndalo al Señor también. No solamente todas las cosas, tu estudio, tus cosas en la iglesia, tu trabajo, tu andar, tu caminar, tus proyectos, etcétera. La crianza de tus hijos, etcétera. Amado hermano, hermana soltera, las cosas que tú estás haciendo. Entonces, encomienda a Jehová tu camino, ese camino, por favor, encomiéndolo al Señor y confía en Él. Y Él hará lo que es conforme a su voluntad ya ordenada desde antes de la eternidad del mundo, ¿verdad? Antes de la creación del mundo. Y Él va a hacer lo que es bueno para ti. Y no significa que vas a tener las bendiciones temporales. Vas a descansar, sí, porque tú vas a decir, Señor, hice conforme a su voluntad y usted no prosperó esto. Señor, es su voluntad. Por algo usted lo ha hecho. ¿De qué cosa me estará librando? Usted solamente lo sabe, porque usted sabe todas las cosas contingentes, todas las cosas que podrían pasar
si no sucediera esto o aquello? Mira, qué importante. Quiero citarles aquí el comentario del puritano Matthew Henry respecto a este último versículo, Salmo 37. Escuchen, por favor, inicio la cita. Hemos de hacer de Dios nuestra guía. Hemos de hacer de Dios nuestro guía y someternos en todo a sus direcciones e instrucciones. Entonces todos nuestros asuntos, aun los que nos parecen más intrincados y difíciles, tendrán buen resultado. El deber es muy sencillo, y si lo cumplimos, bien nos facilitará y hará cómoda la existencia misma. Encomienda a Jehová, literalmente, a rodar hasta Jehová tu camino, esto es, todas tus empresas, todos tus asuntos. Fin de la cita. No importa lo que el mundo hace, no importa lo que el mundo dice, no importa lo extraño que tú le puedas parecer al mundo, tú no eres del mundo. Por lo tanto, obedece a la palabra de Dios que venimos exponiendo y Él hará lo que sea mejor para ti, pues a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Quiénes más participan activamente, guiando, aconsejando y supervisando en la búsqueda de la futura esposa virtuosa? Como segundo punto, tus padres. Tus padres. Debes pedir consejo a tus padres acerca de la dama con quien estás pensando casarte. Ciertamente, entendiéndose que tus padres son cristianos y son incrédulos, entonces ahí tienes tú al pastor. Vamos a avanzar acerca de estas cosas también más adelante, ¿verdad? Pero tú tienes aún así, aún si tus padres son incrédulos, ¿verdad? Tienes que sujetarte a ellos, tienes que darles testimonio, tienes que hacer la luz en la casa para que ellos puedan en esta cosa también, sabiendo lo que hemos visto en el punto 1, que el Señor es quien da gracia, el Señor es quien hace todas las cosas, tanto el querer y el hacer, y si es su voluntad, entonces aún siendo tus padres incrédulos, puede hacer que se prospere en lo relacionado a el cortejo de lo cual estamos hablando, amados hermanos. Entonces, tus padres, debes pedir consejo de tus padres acerca de la dama con quien estás pensando casarte. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Debes sujetarte a sus padres. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A continuación les voy a citar un extracto del libro Los 10 Mandamientos de Thomas Watson en relación al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Inicio la cita. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Colosenses 3:20. En las cosas en que no coinciden, por más que les cueste, tienen que obedecer a sus padres. Esaú obedeció a su padre cuando le ordenó que le trajera carne de venado, porque probablemente le gustaba cazar, pero se negó a obedecerle en una cuestión más importante: la elección de una esposa. Fin de la cita. ¡Qué tremendo! Ahí el padre de Esaú lo mandó a traer a un animal para que le prepare un guiso. Obedeció rapidito porque le gustaba cazar, pero luego y ciertamente, porque su padre era creyente, Isaac era creyente, y entonces él se negó a obedecer en una cuestión muchísimo más importante, que era la elección de una esposa. Esto vemos en las Escrituras. Esaú no hizo participar a sus padres en la decisión de tomar esposa. ¿Y cómo terminó? Génesis 26, de 34 al 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo. Tomó una dama etea. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Este hombre Isaac, ¿cuánto tiempo lo habrá llevado a Cristo, a su hijo? Verdaderamente, a Esaú. Esaú menospreció la primogenitura, menospreció el reino de Dios, menospreció el ser un súbdito, un siervo del rey, del reino de Dios, de Cristo, del Mesías, ¿verdad? Y entonces andaba, ciertamente, por su manera, por su corazón, que era incrédulo, andaba haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos, y él se buscó dos damas, dos mujeres impías, y aquí dice la palabra del Señor: fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Note usted, amado hermano, hermana, qué tremenda la palabra del Señor. No siguió el consejo de los padres. Por eso en este segundo punto estamos viendo quiénes participan, quiénes se involucran. Ahí está nuestro Dios y está también tus padres. Pero mira, en este caso, Esaú no hizo participar a sus padres y terminó así. En Génesis 27, un capítulo después, versículo 46, Rebeca, la mamá de Esaú, le dice a Isaac: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het,
como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Imagínense el corazón de esta mujer creyente Rebeca. Imagínense el corazón de este varón de Dios Isaac. Dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ged. Así que no dice mal la palabra del Señor, pero usted puede pensar, por ejemplo, y de hoy queremos poner cuantos ejemplos, algún padre diciendo acerca de su hijo, ¿no? Que ya imaginemos por ahí un padre incrédulo con su hijo incrédulo, un padre creyente con su hijo incrédulo, y su hijo incrédulo, desobediente, se casó con una mujer del mundo. Fastidio tengo en mi vida, puede decir ese padre creyente, o a un incrédulo. ¿Por qué? A esta esposa de mi hijo le saca la vuelta, se gasta toda la plata, los hijos por aquí, tiene un hijo ahora del LGBTI, tiene una hija por acá que se consiguió otra dama, y ya está. Qué terrible, qué dolor, qué amargura para mi alma. Miren, qué tremendo. Yo le dije a mi hijo, le enseñaba la palabra, si es creyente del Señor, pero decidió rechazar a Cristo. Y mire cómo anda. Y la mujer le hace esto, y la mujer le hace lo otro. Y entonces el hombre se presta por aquí, y se presta por allá, y le falta la plata. Y vienen ahí los sicarios a decirle, oye, ¿sabes qué? Los prestamistas, dame el dinero que te presté. Y así, porque la esposa lo llevó a la ruina, al varón. Oh, fastidio tengo de la vida de estas mis nueras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fiesta, el licor, se emborracha la mujer, se emborracha él también, mi hijo, porque también, imagínense que para por ahí por la calle, danza por aquí, es una chismosa por allá, hace por aquí lo otro, ve cualquier cosa en televisión, expone a sus hijos a cada cosa, a cada perversión, a cada impiedad, el cine por aquí, la ropa por acá, pobre hombre, pobre hijo, pobre hija, pobres nietos, pobre esto, pobre lo otro. Fastidio tengo en mi vida, decía Rebeca Isaac, a causa de las hijas de Ged. Si Jacob, su otro hijo, el hermano de Esaú, toma mujer de las hijas de Ged, como estas, de las hijas de esta tierra, impías, incrédulas. ¿Para qué quiero la vida? Nota usted la amargura del alma de esta dama. Espero que esté quedando claro. Mire, espero que esté quedando claro. Por favor, qué tremendo. Y todo porque Esaú no siguió el consejo de sus padres. Ejemplo de Sansón, tampoco no siguió el consejo de sus padres al respecto de la búsqueda de una esposa. ¿Y cómo terminó? Jueces 14, del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, miren, note usted, qué interesante, él había aprendido, ¿verdad?, que tenía que los padres participar de esto y tomar a la dama para él. Nota usted cómo está detrás de estos versículos, esta verdad, esta realidad. Él no va de frente a la mujer, sino que él lo declara a su padre, declara a su madre. O sea, hasta ahí hizo lo bueno. Bueno, lo que estaba mal era que vio a una mujer de las hijas de los filisteos, eso estaba mal. Lo siguiente sí estaba bien, lo declara a su padre, a su madre, diciendo, yo he visto en ti a una mujer de las hijas de los filisteos, o eso sí estaba mal. Os ruego que me la toméis por mujer, es decir, no se manda solo. Él le dice a los padres, padre, mire tal dama. Nota usted, pero está mezclada ahí, ¿verdad? La piedad con la impiedad. Y por tanto el resultado va a ser terrible. Y entonces su padre y su madre, creyentes, le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la voluntad de Dios al respecto de todas estas cosas, de quienes tiene uno que seguir consejo. Hermano varón, ¿de quiénes tiene usted que seguir consejo? Vimos de Dios, ahora de los padres. De los padres, tú eres creyente, tus padres si son creyentes, mira ahí lo que tú debes seguir, el consejo que tú debes seguir. Mira, su padre y tu madre te van a decir, ¿no hay una mujer cristiana en la iglesia? ¿No hay una mujer creyente? ¿No hay una mujer virtuosa? ¿No hay una mujer piadosa? ¿Qué haces tú buscando fuera la voluntad del Señor? Una mujer en el mundo. ¿Qué crees? Si estás arando, vas a sembrar y luego vas a cosechar lo que tú estás haciendo. Mira, ellos le dicen, oye, Sansón, no hay mujer, hijo, entre las hijas de tus hermanos. No hay una mujer creyente que ame a Dios, ni en todo nuestro pueblo. ¿Cómo es posible? No hay una siquiera. ¿Qué estás mirando, Sansón? Para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, es decir, de los incrédulos. Y Sansón responde, no, papá,
No, yo me guío por los ojos, no me guío por el corazón, no me guío por la razón, yo me guío por los ojos. Este hombre Sansón respondió a su padre, lascivo, ¿verdad? Respondió su padre, no, padre, tómame esta por mujer. Ella me agrada, me gusta, me agrada los ojos. Yo miro lo externo, papá, no miro lo interno. Cuando Dios mira lo interno del corazón y no mira lo externo. Ese era Sansón. Y claro que estas cosas, ciertamente debo decir, Sansón era creyente, lo dice Hebreos 11, pero estas cosas vemos esta caída de Sansón para nuestra enseñanza. Se escribieron, dice el apóstol en el Nuevo Testamento. No es decir, no es para decir, ese cristiano como obra, los cristianos son así. No, tampoco es para decir, eso hizo Sansón, yo también voy a hacerlo. Tampoco es así. Es para que tú veas lo que no tienes que hacer. Porque también Salomón, y sabemos cuántas concubinas tuvo, y no es para que usted diga, entonces yo también puedo tener 1000 concubinas, 1000 parejas. No, es para que tú no hagas eso, para que tú encuentres en estas cosas que el Señor amorosamente te trajo en su palabra, para que tú te guíes de esto y no hagas estas cosas por las consecuencias que puedes tener. Entonces, en este hombre Sansón, ¿qué pasó? Más adelante en el relato bíblico leemos cómo esta misma filistea, que llegó a ser su esposa, le traiciona en favor de su pueblo, trayendo graves consecuencias para Sansón. Así que ahora quiero citarles otro extracto del escrito Pensamientos sobre cómo encontrar pareja matrimonial de John Angel James. Inicio la cita. En lo que a casarse se refiere, guíate por el consejo de tus mayores. Tus progenitores no tienen el derecho de elegir tu pareja, ni tú debes elegirla sin consultarles a ellos. ¿Nota usted? Qué interesante. No es que el papá y ¿sabes qué? El varón ha pedido por tal dama, hija, te casas con él, no importa lo que tú digas. No, tus progenitores no tienen el derecho de elegir tu pareja. Pero mira lo que dice después, ni tú debes elegirla sin consultarles a ellos. Ahí está el equilibrio. Donde las objeciones de los padres tienen un buen fundamento y muestran clara y palpablemente razones para prohibir una relación, es el deber, escucha bien, incuestionable de los hijos y especialmente las hijas, renunciar a ella. La unión en oposición a las objeciones de un padre o madre discreto raramente es una feliz. La copa agria se hace aún más agria por la recriminación propia. ¿Cuántas desgracias de este tipo hemos visto? ¿Cuántas señales hay si al menos los jóvenes les hicieran caso para advertirles contra la necesidad de ceder al impulso de un compromiso imprudente y seguir adelante con él a pesar de los consejos, las protestas y la prohibición de sus padres? Rara vez resulta esa relación en otra cosa que no sea infelicidad, la cual los padres ya habían previsto desde el principio. Dios parece emitir su juicio y apoyar la autoridad de los padres, confirmando el desagrado de ellos con el suyo propio. Fin de la cita. Qué claro comentario. Y miren, ¿esto de qué año es? Este hombre, John Angel James, murió en el año 1859. Y ahí en el año 1859, que dice, ¿cuántas desgracias de este tipo hemos visto? Cuando los hijos hacen en este tema tan importante lo que ellos consideran ajeno a la voluntad de Dios, ajeno a la voluntad de los padres creyentes, es más, de los padres que son incluso padres incrédulos que ciertamente, razonablemente, ¿verdad? Habiendo vivido tantas cosas, le dan consejos a los padres respecto a este tema, pero el hijo decide no tomarlos. Y entonces sigue su camino y luego se ven las consecuencias, amados. Ahora, ya pasaron, mire cuántos años, casi 300 años, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Que las cosas siguen igual o peor, amados hermanos. Entonces, ¿quiénes más participan activamente guiando, aconsejando y supervisando en la búsqueda de la futura esposa virtuosa? Pues los ministros de la iglesia. Debes pedir consejo de los ministros de la iglesia acerca de la dama con quien estás pensando casarte. Pues tus padres han muerto. Tienes un hermano de la iglesia, tienes un guía espiritual, tienes un pastor. Se entiende pues que tú, que quieres casarte conforme a la voluntad del Señor, ya perteneces a una iglesia, eres miembro de una iglesia local y por tanto te sujetas al pastor. El pastor no puede estar, ¿verdad? De repente tú quieres, no te puedes mandar con una dama, tú puedes decir, no, yo soy adulto, te mandas con una dama. Y después viene el pastor, me voy a casar con tal dama. Yo te digo, oye, pero
Yo no te puedo decir las cosas de la dama, pero yo sé que ella tiene que trabajar en muchas cosas. Y tú te mandaste por ahí, ¿verdad? ¿Quién conoce respecto a las ovejas? El pastor. Y entonces, ¿cómo puedes hacer cosas fuera de los principios contenidos en la palabra, saltándote la autoridad o el consejo que los pastores te pueden dar? Mira qué interesante. Debes pedir consejo de los ministros de la iglesia acerca de la dama con quien estás pensando casarte. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor, un pastor bíblico, vela por tu alma eterna, y va a querer darte pastos verdes para que tú hagas la voluntad del Señor, para que tú vivas conforme a la voluntad del Señor y hagas también la voluntad del Señor en lo que respecta a todas estas cosas tan importantes. Él no va a querer tu mal. Y si el Señor lo ha puesto como pastor, como anciano, es porque tiene discernimiento de la palabra del Señor y te va a dar un consejo bíblico, porque Él tiene una amplitud mayor. Precisamente por eso el Señor lo ha puesto como pastor, para que pueda guiarte y aconsejarte y darte dirección y darte recomendaciones, exhortaciones al respecto de este tema tan importantísimo. Él no puede estar ajeno, ¿verdad? O esta decisión tan importante no puede estar exenta, ¿verdad?, del ministro de la iglesia. El erudito Simón Kistemer, que respecto a Hebreos 3:17, dice lo siguiente, inicio la cita: el escritor no se interesa en la posición de estos líderes, no da ninguna indicación de si se trata de ancianos o supervisores o predicadores o maestros. En vez de hacer esto, le pide al lector que los obedezca. Los dirigentes permanecen con la congregación, están atentos al cuidado de los miembros, los nutren espiritualmente, alejan los ataques engañosos y administran la disciplina cuando es necesario. Puedes tú seguir consejo y debes pedir consejo. No puedes pasarte la autoridad de la iglesia o los consejos que puede darte bíblicamente, ¿verdad?, el ministro de la iglesia. En 2 Corintios 11, del 1 al 2, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la iglesia, ¿verdad?, de Corintios y Cristo, él dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Nota usted? Aquí está hablando claro que si el apóstol Pablo, que habla de los hermanos de la iglesia de Corintios, que él los ha presentado, estos hermanos de la iglesia de Corintios, los ha desposado con un solo esposo, que es Cristo, ¿verdad?, el esposo de la iglesia, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero detrás de estas palabras, ¿verdad?, porque el apóstol Pablo toma una realidad, una verdad relacionada al desposamiento previo a un matrimonio, ¿verdad?, la verdad de que un padre o guía espiritual toma un esposo para su hija. Porque él, cuando usa este lenguaje interesante, hablando de la iglesia, la novia, ¿verdad?, la desposada de Cristo, detrás de eso que está en su mente, está tomando una realidad que alguien toma, ¿verdad?, de esposa, una dama, y la entrega a su esposo, a su prometido. La verdad relacionada al matrimonio, por la que el padre se involucra y guía en el desposamiento de su hija con su futuro esposo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo: pues ustedes han desposado con un solo esposo? Él dice: pues os he desposado con un solo esposo. Entonces, detrás de esto de aquí está el padre espiritual desposando, ¿verdad?, o el padre, o el pastor, o el ministro, o digamos el guía espiritual, ahí detrás aconsejando para que una dama se case en el Señor, una dama cristiana, una hermana cristiana, con un hermano cristiano. Los está desposando con un solo esposo, ¿no? Es por ello que, con esto en mente, Pablo, como apóstol, padre y guía espiritual de la iglesia de Corintio, desposa a la iglesia con Jesucristo. Por eso dice también, ahí repetimos, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, si no haces la voluntad de Dios contenida en su palabra, ni encomiendas tus caminos a Dios, ni sigues los consejos de tus padres, ni los consejos de los ministros de la iglesia, no pretendas, no esperes entonces que te vaya bien al respecto de esta búsqueda para tu futuro matrimonio. Ahora, sobre estos puntos, quiero citarles otro extracto de este predicador inglés, John Angel James, y dice: nadie debe contemplar la posibilidad de una relación como el matrimonio sin la mayor y más profunda consideración, ni sin las oraciones más serias a Dios,
pidiendo su dirección. Pero las oraciones, para ser aceptables ante el Altísimo, tienen que ser sinceras y elevadas con un verdadero anhelo de conocer y hacer su voluntad. Creo que muchos actúan con la deidad como lo hacen con sus amigos. Escuchen bien, por favor. Toman sus decisiones y luego piden orientación. Tienen algunas dudas y a menudo fuertes acerca de que si el paso que están por tomar es el correcto, pero éstas se van disipando gradualmente con sus oraciones, por las que ellos mismos se van convenciendo de que su decisión es la apropiada, decisión que de hecho ya habían tomado. Orar por algo que ya sabemos es contrario a la palabra de Dios y que ya hemos resuelto hacer es agregar hipocresía a la rebelión. Si hay razón para creer que el individuo que pide casamiento a una creyente no es verdaderamente piadoso, ¿para qué va a orar ella pidiendo dirección? ¡Qué tremendo! Le está pidiendo, ¿verdad?, la dama, no sé, el tal varón. Y tiene tanta evidencia la dama de que es un hombre que está andando desordenadamente, que es un rebelde, que no quiere sujetarse a la membresía, etc. Pero está orando para que el Señor prospere eso. ¿Cómo es eso? ¿Para qué va a orar? Ella pidiendo dirección, dice aquí. Esto es pedirle al Todopoderoso que le permita hacer aquello que Él ya ha prohibido hacer. Fin de la cita. Mire, hermano. Ahora bien, si ya hallaste entonces la dama cristiana, hay muchas cosas todavía por considerar que lo vamos a ver en los siguientes puntos. Hay muchos temas ahí que tenemos que ver también. Lo vamos a ver, ciertamente. Entonces dice, el siguiente punto, el siguiente camino, ya estamos viendo quiénes participan, a quiénes se pide dirección, a quiénes se pide consejo. Ahí participan los padres de la dama, participan los padres del varón, participa el pastor, participa algún hermano que pueda dar algún consejo, algún guía espiritual. Si el varón es adulto, ¿verdad? ¿Quién le puede guiar? El pastor. Si el varón es joven y no tiene padres, murieron, de repente hay un mentor, un guía espiritual que le puede guiar. Si no hay tampoco eso, tiene el pastor de la iglesia que lo conoce y conoce sus defectos y las cosas que tiene que mejorar, ¿verdad? Pastor, yo he pensado, mire, quiero casarme. Sí, está bien. Quisiera buscar una esposa ahora. Todavía, hermano, mire, porque recuerda que hemos hablado y usted está trabajando en este tema y en esto otro y en esto aquello. Sí, pastor. Entonces, mira, por esto, por lo otro es necesario que tú estés aquí ya más afirmado para que puedas dar el siguiente paso. Entonces un varón, un hermano piadoso va a decir, sí, pastor, me voy a esforzar, voy a mortificar este pecado, voy a mortificar mi carne en este tema para poder hacer la voluntad de Dios. Gracias, pastor, sus oraciones. Y él también se debe esforzar entonces en hacer la voluntad del Señor. No se puede mandar, no se puede pasar uno por encima de todos los principios que el Señor estableció en su palabra, ¿verdad? Porque va a haber consecuencias, hasta puede generar divisiones en la iglesia. Póngase que el pastor le da un consejo de ese tipo y él dice, no, pastor, no, yo no pienso así. Y se lanza con la dama. Y resulta que la dama es miembro y ya se le enseñó. Entonces ahí de repente se le da un consejo a la hermana y la hermana también ya decidió hacer sus cosas. Y entonces ahí hay una ruptura. Y entonces como eso es pecado delante del Señor. Y a pesar de las exhortaciones, de los consejos que se le dan, sigue haciendo esas cosas. Ya es pecado, ¿verdad? De dos hermanos miembros. Y entonces miren, imagínense a las cosas que estas cosas, a las situaciones que esto puede llevar a una división en la iglesia. Y de repente si traen su familia, se van con todo y su familia. Imagínense el gran tropiezo. Y otros niños mirando cómo están ahí, el hermano, mira, está filtrando a la hermana. Oh, mira, se besan. Oh, mira, se están dando de la mano. Y miren, está por aquí. Están haciendo proyectos, pero no están desposados. No están haciendo las cosas conforme al Señor. ¿Acaso son cristianos? Lo que dice el Señor, ¿qué? ¿Ya adulteraron en su corazón? ¿Cómo es eso? ¿Y son miembros? Aquí está pasando confusión, tropiezo, graves consecuencias. Ahora bien, si ya hallaste la dama cristiana, virtuosa, con quien podrías casarte, ¿se entiende? Sin haber comprometido emociones ni afectos románticos, y lo hiciste siguiendo los consejos de tus padres y los ministros de la iglesia, el pastor de la iglesia, el guía espiritual, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Miren, estamos yendo de pasos. ¿Cuál es el siguiente paso? Digamos, ya tú hallaste. Cuando decimos que ya hallaste, no estamos diciendo que ya la afanaste, que ya la cortejaste. No. Digamos que ya oraste al Señor, ya tienes en mente a alguien, no te vas directamente con ella. Entonces, aquí está el punto.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Iniciarás una relación con ella? ¿Iniciarás un romance con ella? ¿Puedes dar la iniciativa sin participación de tus padres, ni de sus padres, ni del pastor? La respuesta es no. No debes ir como el mundo a buscar conquistar a la dama, así sea junto a tu padre. No. ¿Por qué? Porque esa dama está bajo la autoridad de su padre. Y si no es de su padre, del pastor de la iglesia. Mira, muy importante. Ahí está el principio de lo que vimos anteriormente en las prédicas. Deuteronomio 22, del 20 al 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto se ha explicado en las prédicas anteriores, pero acá hay un principio. Acá la situación no es si la dama, digamos, en su vida anterior no estuvo con varón o si estuvo, eso no es el tema. Aquí vemos un principio. ¿Dónde era apedreada la dama que había caído en fornicación? Estando bajo la autoridad, bajo la sujeción de su padre. ¿Dónde era apedreada? En la puerta de la casa del padre. Porque Dios estaba dando la responsabilidad al padre. No solamente era responsable la dama, sino también el padre. Porque el padre no había velado, no había cuidado, no había restringido, no había exhortado, no había limitado a su hija. Y su hija terminó en fornicación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Detrás de esto vemos el principio de que el padre es responsable. Y si no es el padre por diversos motivos, por diversas situaciones lícitas, entonces el pastor. Por tanto, amadas hermanas, qué importante, amados hermanos, que siempre existe este principio de la sujeción. Usted, amado hermano, hermana, no está libre, no está solo en este mundo para hacer lo que quiera, no. Siempre hay una sujeción en el Señor. Y entonces a ella tenían que, por haber fornicado, apedrearla en casa del Padre. Entonces el principio, repito una vez más, es que hay una autoridad de los padres. Así que, como tus padres deben están y estarán involucrados en esta decisión tan importante, los padres de la dama también, especialmente el padre o la madre creyente o el pastor, depende, hay muchas situaciones, muchas circunstancias. Así que cada cosa, así como en el tema de los divorcios, por ejemplo, cada situación es puntual, particular. Hay que tener sumo cuidado. Entonces, no solamente los padres del varón, sino los padres de la dama deberán estar, por supuesto, involucrados en esta decisión importantísima de sus hijos. Tus padres deben estar presentes, estimado hermano, supervisando, aconsejando al respecto de esta decisión tan importante. Y como dije hace rato, ya vamos a ver situaciones que se hace cuando no están presentes los padres por diversas situaciones providenciales. Entonces, eso se va a ver también más adelante. Entonces, se debe tener presente primero que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos principios divinos y esos principios deben ser obedecidos hoy por nosotros y nuestros hijos. En el Nuevo Testamento nada más. Podemos leer en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas ahí, no es por las puras. No es un relato para que lo leas y te rías o digas, qué bonito, mira el arca Noé, oh, qué bonito la torre de Babel, oh, qué bonito la ciudad de Babel, oh, qué bonito aquí y allá. Qué interesante. No. Son como ejemplo. Y están escritas por el Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo, para amonestarnos a nosotros. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes, lo que hemos leído en Deuteronomio 22, para nuestra enseñanza se escribieron, para que cojamos los principios ahí. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, en este punto en particular, para que te instruya, te corrija, te redarguya, para que tú sepas que no estás sola, hermana, hermano, no estás solo, tienes tus progenitores, y si ellos no están, ahí están los pastores, ¿verdad? Así que ten presente, hermano, que los padres de la dama tienen autoridad sobre la hija que estás pretendiendo que sea tu esposa. Tú dices, me ha dicho Deuteronomio 22, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 1 Corintios 7, versículos 36 al 38, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿A quién está hablando? Al padre. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera
que el que la da en casamiento, ese es Nuevo Testamento, hermano, hermana, escucha, el que la da en casamiento es el varón, el padre, la madre, y si no está el padre, es la madre, y si no está el padre y la madre, el guía espiritual, ¿verdad? El pastor, el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. Y claro, se entiende que también no estamos hablando acá de padres tiranos, no estamos hablando de un pastor que se enseñorea, estamos hablando de que por las consideraciones particulares, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas. Entonces note cómo el padre de una dama tiene autoridad para con su hija, pues es él quien dará en casamiento a su hijo. Nuevo Testamento, 1 Corintios 7. O será el padre de la dama el que también no dé su aprobación, no la dé en casamiento. Si ha encontrado alguna área tal vez en la que el varón que está pretendiéndola no ha mostrado la debida preparación que el padre considera conveniente. O porque el padre sabe que su hija no desea o no tiene necesidad de casarse, o no está aún preparada en algún aspecto que él como padre conoce, pues él es su padre. Así el padre es el responsable de preservar la integridad de su hija, como se observa en el pasaje de Deuteronomio 22 y también en 1 Corintios 7, en lo cual vamos a revisar a mayor plenitud más adelante. Por ello, el hermano y el padre del hermano deben saber que no irán de buenas a primeras directamente con la dama saltándose al padre de ella, de ninguna manera, y si no hay padre al pastor. Ya lo hemos hablado también en prédicas anteriores. No solamente, pues de repente sí tiene un padre, tiene una madre, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces como hay padre, madre, me salto al pastor. Pregunta, ¿pero quién conoce las situaciones particulares de esa oveja? ¿Verdad? Que el pastor está trabajando con esa oveja. Tengan sumo cuidado, por favor. Por ello, cuando el cristiano responsable va a conversar con el padre de la dama, no con la dama, para mostrar sus intenciones serias y estando ya preparado como sustentador espiritual y material, el padre de la dama debe activamente evaluar la piedad y seriedad del varón cristiano, hermano en la fe, que viene a pedir ahora por su hija para matrimonio. El padre de la dama, como responsable de la integridad de su hija, como ya hemos visto, deberá en amor, con piedad, con paciencia y con firmeza, como parte de su responsabilidad como padre, ¿verdad? Con su hija, delante de Dios, preguntar, por ejemplo, al varón sobre su conversión, ¿verdad? ¿Qué pasaje de la Biblia lo llevó a Cristo? ¿Qué cree de tal o cual doctrina bíblica? Deberá cerciorarse si podrá sostener a su hija y futuros nietos. Deberá indagar respecto a su trabajo, si es responsable en tal trabajo, o si lleva cambiando y ha estado, no sé, 20 trabajos en un año, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué los ha dejado? ¿No? Es importante ver el motivo. Y si es así, le preguntará el por qué. Allí verá si la raíz obedece a la falta de constancia, o por irresponsabilidad, o por falta de esfuerzo, o por algo relativo a su carácter. El padre de la dama debe ser muy cauto y pedir sabiduría a Dios. Y aquí entran también los principios de Nehemías que hemos leído hace un momento. Pedir sabiduría a Dios porque debe ver al hermano pretendiente como un posible futuro yerno. Esto no es en la carne, esto es en piedad, con cuidado, para no también ofender al hermano. Aquel tiene que verlo como un futuro yerno, aquel que probablemente sea el que cuida a su hija hasta que ella parta de esta tierra, a quien le va a ceder la posta para que ella lo guíe a Cristo, como el Padre, ¿verdad? Se sacó la mugre, o mejor dicho, llevó su cruz cada día, ¿verdad? Para llevar a su hija a Cristo, y va a querer también darla a un varón que la lleve a Cristo, no solamente a ella, sino también a sus nietos. El padre debe tomarse su tiempo para orar con su esposa, para pedir consejo a Dios, para que sea Dios quien confirme y dé sabiduría en todo lo que él viene revisando, para que él produzca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Por el bien del varón también, y por el bien de su hija, y por el bien de sus futuros nietos, pues es una ocasión para que su hija amada sea ahora cuidada por un varón de Dios, para la gloria de él. El padre debe tener presente que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero si encuentra un corazón humilde en el hermano, esto es muy importante. Si tu corazón es humilde, si eres pronto para arrepentirte, eres pronto para moldear tu carácter, para reconocer tu pecado, reconocer la instrucción y la guía, conforme a la palabra, y luego tú enmendar, eso es muy bueno, ¿verdad? Eso es precioso. Un corazón verdaderamente regenerado, una actitud dispuesta a cambiar, marcas de amor hacia Jesucristo, obediencia a la palabra de Dios, sujeción a los consejos de los padres, los guías espirituales, el pastor. Entonces significa que Dios está prosperando el camino hacia el futuro matrimonio de su hija. Entonces, el padre de la dama es responsable de cuidar a su hija.
Hermanos, no se salten esta etapa. Es pecado. Pueden dañar a la dama, pueden dañar a la iglesia, pueden dañar a los hermanos de la dama, pueden dañar a los padres de la dama, pueden ser de gran tropiezo para las personas de la iglesia. Y después, ¿cómo repararán el daño? Damas, por favor, hermanas, permitan que sus padres o el guía espiritual cumpla su función de cuidadores de ustedes para que evalúen todo, para que vuestros futuros matrimonios glorifiquen a Dios. Tengan presente que pueden salir dañadas si ustedes aceptan la pretensión de un varón sin que pase el filtro de sus padres o del pastor, por decir así. Eso pasa todos los días en este mundo y en muchas iglesias evangélicas, todos los días. Basta que usted prenda el televisor para que vea cada situación que se ve ahí. No caigas en este tema tan importante, ¿verdad? Y cómo viven luego las damas. Ya tantos ejemplos hemos dado y podemos dar. Muchos evangélicos dicen y dirán, repito esto, lo que está en el Antiguo Testamento y lo de Corintios que usted leyó es para culturas antiguas. No aplican ahora para nosotros, ya estamos en tiempo moderno, o sea, solamente era para los corintios. Pero si usted va a 1 Corintios 1:2, en el primer capítulo, mira lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para ti, es para mí. No solo era para los corintios. Acá hay principios que tú tienes que aplicar a tu vida. Qué tremendo. Así que a todos los cristianos, no solamente a los corintios, es el mensaje respecto a la autoridad del Padre que vimos en 1 Corintios 7. En Génesis 2:24, qué tremendo pasaje. El Señor, nuestro Dios, dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, luego que casa Adán con Eva, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es Dios quien como padre de Adán y padre de Eva tiene la prerrogativa, el derecho de entregar una esposa a Adán. Y acá hay un principio. El padre tiene el derecho para intervenir en la elección de la esposa del hijo y del esposo de la hija. Los hijos dejarán padre y madre bajo el consejo de sus padres, quienes consentirán su matrimonio y les guiarán y supervisarán al respecto. Y un padre y una madre cristiana, ¿van a querer el mal para su hija cristiana? ¿El padre y la madre cristiana van a querer el mal para su hijo cristiano? ¿El pastor bíblico de una iglesia local va a querer el mal para sus ovejas? Te repito esta parte. El principio de Génesis 2:24. El padre tiene el derecho para intervenir en la elección de la esposa del hijo y del esposo de la hija. Los hijos dejarán padre y madre bajo el consejo de sus padres, quienes consentirán su matrimonio y les guiarán y supervisarán al respecto. Si tú sigues pensando, y no, eso de ahí no es así, ¿no? Vas a verlo. De acá a un tiempo vas a tener las consecuencias, las vas a ver en tus propios hijos, en tus propios nietos, por no ser la voluntad del Señor. Cito un comentario del puritano Matthew Henry respecto a este tema de Génesis 2:24. Fue Dios mismo quien dijo aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. 1. Ve aquí cuán grande es la virtud de una institución divina. Sus lazos son más fuertes incluso que los de la naturaleza. 2. Véase también cuán necesario es que los hijos reciban el consentimiento de sus padres en lo tocante al matrimonio. 3. Ve cuánta necesidad hay tanto de prudencia como de oración al escoger esta relación que es tan cercana y tan duradera. Fin de la cita. Te puede parecer muy extraño todo lo que se ha predicado, pero ahí están los principios divinos. Juzga a la luz de la palabra del Señor. Ten sumo cuidado de seguir pensando. Por eso la primera prédica era que deseches tu pensamiento del mundo, lo que tú pensabas antes de que el Señor te salvara. Ahora, si el Señor te ha dado una mente, la mente de Cristo, un nuevo entendimiento, cambiando tu corazón, cambiando tus afectos, tu voluntad y tu mente, tu entendimiento, ahora sí puedes entender la palabra del Señor y ahora tienes la voluntad para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque tienes afectos por Dios y afectos por Cristo y afectos por su palabra. Entonces esto de acá tienes que recibirlo en tu corazón. Y si no, si eres creyente, te van a venir disciplinas. O de repente no lo seas. Te digo estas cosas porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Bien. Con todo esto en mente, en la próxima predicación iremos al relato escritural cuando vemos a un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre que hacía las obras, que amaba y se deleitaba en Jesucristo,
cómo él siguió los principios divinos para conseguir una esposa para su hijo. Oremos al Señor.